Hay hombres que se pasan la vida entera sin darse cuenta del impacto que provocan. Creen que nadie los nota, mientras todo el mundo los está viendo. Y lo más cañón es esto. Muchas veces, las señales de que eres atractivo y ni siquiera lo notas han estado frente a ti desde hace años. Sí, eres atractivo y ni siquiera lo notas. Pero la mayoría de los hombres nunca aprende a identificar esas señales. En este video vas a entender por qué algunas personas reaccionan distinto contigo, por qué ciertas miradas se repiten y qué es lo que realmente vuelve inolvidable a un hombre. Así que suscríbete ahora mismo al canal porque aquí no hablamos de consejos vacíos. Aquí hablamos de psicología masculina real, atracción, mentalidad y presencia. Además, ya casi llegamos a la meta de los 3000 suscriptores y tú puedes formar parte de eso. Y antes de empezar, si quieres desarrollar una mentalidad más fuerte, mejorar tus relaciones y aprender habilidades que muy pocos hombres dominan hoy en día, te voy a dejar aquí abajo el enlace de Hombre Alfa. Es un curso que está ayudando a miles de hombres a mejorar su confianza, su vida social y su presencia masculina de una forma muy práctica. Échale un vistazo porque vale muchísimo la pena. Tema 1. La gente te mira más de lo normal, incluso cuando intentas pasar desapercibido. Muchos hombres pasan años creyendo que son invisibles, cuando en realidad llevan mucho tiempo siendo observados. Y lo curioso es que mientras más intenta un hombre mezclarse entre la gente, más termina destacando. Hay algo en la energía tranquila que llama la atención sin necesidad de presumir o hablar fuerte. Un hombre que entra a un lugar buscando aprobación normalmente pasa desapercibido, pero el que simplemente está cómodo consigo mismo provoca curiosidad. Y sí, aunque suene raro, muchas miradas que él interpreta como juicio, en realidad son interés. Un detalle que cambia todo es entender cómo funciona la atención humana. Nadie mira dos veces algo que no le provoca nada. Cuando una mujer vuelve a mirar a un hombre en una cafetería, en el gym o incluso caminando por la calle, normalmente no es casualidad. El problema es que muchos hombres inseguros fueron programados para pensar lo peor. Seguro me veo raro. Tal vez traigo algo mal. Debo verme ridículo. Pero la inseguridad muchas veces distorsiona la realidad. Y ahí es donde muchos hombres atractivos viven totalmente desconectados del efecto que causan. Hay hombres que descubren esto demasiado tarde. A veces después de escuchar a una amiga decirles, ¿de verdad no te das cuenta cómo te miran? Y en ese momento algo les hace clic, porque la atracción rara vez es tan obvia como en las películas. Muchas veces aparece en pequeños detalles. Alguien acomodándose el cabello cuando él pasa. Una mirada rápida seguida de otra más larga. O esa sensación extraña de que ciertas personas cambian su expresión apenas él entra al lugar. Lo interesante es que las miradas son solo el inicio de algo mucho más profundo. Tema 2. Las personas recuerdan pequeños detalles sobre ti. Una de las señales más ignoradas de la atracción masculina no tiene nada que ver con músculos, dinero o ropa cara. Tiene que ver con memoria emocional. Cuando alguien se siente atraído por un hombre, su cerebro empieza automáticamente a guardar pequeños detalles sobre él sin siquiera darse cuenta. Y lo más curioso es que muchas veces el hombre ni recuerda haber dicho esas cosas. Para él fue un comentario cualquiera, pero para la otra persona se quedó grabado como una canción pegajosa. Por eso pasan cosas raras. Alguien menciona tu comida favorita semanas después, recuerda una frase que dijiste casi sin pensar o incluso cambia pequeños hábitos porque sabe que te gustan. Y no, eso no pasa con cualquier persona. La atención hoy en día vale muchísimo. La mayoría vive distraída viendo el celular todo el tiempo. Así que cuando alguien realmente pone atención en un hombre, normalmente hay una razón emocional detrás. El problema es que muchos hombres creen que eso es simple amabilidad, cuando en realidad podría ser una señal silenciosa de interés. Un hombre inteligente aprende a notar esas cosas sin volverse arrogante, porque ahí está la diferencia entre confianza y ego. Por ejemplo, hay hombres que descubren demasiado tarde que una mujer llevaba meses interesada en ellos, solo porque nunca entendieron el valor de esos pequeños detalles. Y a veces ni siquiera son solo mujeres. También en grupos sociales o en el trabajo, ciertas personas empiezan a prestar atención especial a cómo habla, cómo reacciona o cómo entra a un lugar. Y cuando alguien empieza a observarte tanto, normalmente lo siguiente que cambia es su comportamiento cerca de ti. Tema 3. Las mujeres actúan diferente cerca de ti. La mayoría de los hombres espera señales gigantes para darse cuenta de que una mujer siente atracción, pero la realidad es mucho más silenciosa. A veces la señal no está en lo que ella dice, sino en cómo cambia cuando él aparece.
Una mujer puede estar seria con todo el mundo y de repente volverse más sonriente, más ligera o incluso un poco nerviosa cerca de cierto hombre. Y lo interesante es que esos cambios casi siempre son involuntarios. El cuerpo muchas veces revela lo que la boca intenta esconder. Por ejemplo, hay mujeres que empiezan a tocarse el cabello mientras hablan con él. Otras cambian el tono de voz sin darse cuenta o intentan hacer comentarios pequeños para llamar su atención. Algunas incluso lo contradicen jugando, solo para mantener viva la conversación. Y aquí viene algo importante. Cuando una mujer no siente absolutamente nada por un hombre, normalmente no invierte energía emocional en él. La indiferencia es fría y rápida. Pero cuando existe atracción, incluso las reacciones raras empiezan a tener sentido. El problema es que muchos hombres confunden nerviosismo con desinterés. Y eso explica por qué algunos hombres atractivos creen que no tienen suerte con las mujeres, cuando en realidad llevan años ignorando señales invisibles. A veces una mujer evita mirarlo directamente porque él la intimida un poco. Otras veces habla demasiado rápido, se ríe de tonterías o cambia por completo su lenguaje corporal. Es casi como si intentara controlar la impresión que está dando. Un hombre atento empieza a notar patrones, no palabras sueltas, porque cuando alguien siente una conexión fuerte, tarde o temprano su comportamiento termina delatándola. Y ahí es donde las dinámicas sociales se ponen todavía más interesantes. Tema 4. Recibes más pruebas sociales que otros hombres. Hay algo que casi ningún hombre entiende cuando empieza a generar atracción. Las personas comienzan a ponerlo a prueba. Y no siempre lo hacen conscientemente. A veces son bromas, comentarios provocadores o pequeños desafíos que parecen insignificantes. Pero detrás de eso hay una razón psicológica muy fuerte. Cuando alguien percibe valor en un hombre, automáticamente quiere medir qué tan sólido es realmente. Es como si el mundo dijera: vamos a ver si este hombre es tan seguro como parece. Por eso muchos hombres atractivos viven situaciones extrañas sin entenderlas. Un amigo empieza a competir con ellos por cosas tontas. Una mujer los contradice jugando aunque claramente está interesada. Incluso en grupos sociales aparece esa tensión rara donde ciertas personas intentan llamar más la atención cuando él está presente. Y lo curioso es que el hombre inseguro suele reaccionar mal a estas pruebas porque cree que lo están rechazando. Pero un hombre inteligente entiende algo clave. La indiferencia no pone a prueba a nadie. La atención sí. Un ejemplo clásico es cuando una mujer lanza una pequeña provocación para ver cómo reacciona él. Si el hombre se derrumba emocionalmente o empieza a buscar aprobación desesperadamente, pierde presencia. Pero cuando responde con calma, humor o tranquilidad, toda la atención cambia. Ahí es donde nace la atracción madura. Porque la verdadera confianza no necesita defenderse todo el tiempo. Y mientras más aprende un hombre a mantenerse firme sin volverse arrogante, más empieza a notar algo curioso. La gente comienza a asumir cosas sobre él, incluso cuando ni siquiera son ciertas. Tema 5. La gente asume que tienes más confianza de la que realmente tienes. Una de las experiencias más raras para muchos hombres atractivos es sentirse inseguros por dentro, mientras el mundo los percibe totalmente seguros. Y eso crea una desconexión silenciosa que casi nadie entiende. Porque la mayoría de las personas no juzga solo las palabras de un hombre. También interpreta su postura, su mirada, la manera en que camina o incluso el silencio que transmite. A veces un hombre callado parece misterioso, cuando en realidad solo está cansado o pensando en sus propios problemas. Y aquí aparece algo curioso. Mientras menos intenta impresionar un hombre, más confianza proyecta. Es una paradoja muy loca, pero real. Hay hombres que hablan demasiado buscando validación y terminan transmitiendo ansiedad, mientras otros, simplemente estando tranquilos, generan una presencia fuerte sin darse cuenta. Muchas veces la gente llena los vacíos con imaginación. Si un hombre mantiene la calma, automáticamente otros asumen que tiene experiencia, opciones o control emocional, aunque por dentro todavía esté tratando de entender su propia vida. Por eso algunos hombres se sorprenden cuando escuchan frases como: tú seguro nunca has tenido problemas con mujeres, o se nota que tienes muchísima confianza. Y lo chistoso es que a veces ese hombre pasó años sintiéndose insuficiente. Pero la percepción social funciona así. Las personas no reaccionan solamente a quién eres. Reaccionan a la energía que creen sentir cuando estás presente. Y esa percepción, para bien o para mal, empieza a despertar algo todavía más intenso en ciertos hombres: comparación y celos silenciosos. Tema 6. Algunas personas sienten celos de ti, sin motivo claro. Hay hombres que entran a un lugar y sin hacer absolutamente nada ya cambian la energía del ambiente.
Y no porque sean arrogantes o quieran competir con alguien. A veces basta con su presencia para despertar inseguridades silenciosas en otros hombres. Lo curioso es que muchos ni siquiera entienden por qué pasa eso. Solo notan miradas raras, comentarios pasivo-agresivos o cambios repentinos de actitud, como si algunas personas se sintieran incómodas simplemente porque él existe. La competencia masculina casi nunca es directa. Muy pocos hombres van a decir, me siento intimidado por ti. No. Normalmente eso se disfraza de bromas, sarcasmo o intentos constantes de demostrar superioridad. Por ejemplo, un amigo que empieza a presumir demasiado cuando hay mujeres cerca, o alguien que intenta interrumpirlo cada vez que habla. Y aquí viene lo interesante. Muchas veces el hombre atractivo ni siquiera está jugando ese juego, pero otros hombres perciben atención hacia él y reaccionan emocionalmente sin darse cuenta. Un hombre inteligente aprende a no tomarse eso personal, porque el problema casi nunca es él. Las personas proyectan sus propias inseguridades sobre quien parece tener algo que ellas quisieran tener. Y mientras más tranquilo permanece un hombre frente a eso, más fuerte se vuelve su presencia. Curiosamente, los hombres más peligrosos no son los que intentan dominar la habitación, sino los que no necesitan hacerlo. Y cuando alguien transmite ese tipo de calma, empiezan a aparecer frases y comportamientos que revelan mucho más de lo que parece. Tema 7. Te han dicho frases como seguro tienes muchas opciones. Hay frases que parecen simples comentarios, pero esconden muchísimo más de lo que un hombre imagina. Cuando alguien dice, seguro tienes muchas opciones, casi nunca está hablando solamente de apariencia. En realidad, esa frase habla de percepción. La gente empieza a crear historias en su cabeza sobre los hombres que consideran atractivos. Asumen que reciben demasiada atención, que tienen facilidad con las mujeres o que viven rodeados de oportunidades, aunque muchas veces la realidad sea completamente distinta. Y aquí aparece una paradoja bastante dura. Algunos hombres atractivos terminan sintiéndose más solos precisamente por esa percepción, porque ciertas mujeres ni siquiera intentan acercarse, pensando que él ya debe estar cansado de recibir atención. Otras actúan distantes para protegerse emocionalmente. Es como si el hombre se volviera inalcanzable sin haber hecho absolutamente nada para parecerlo. Y mientras todos creen que su vida social es perfecta, él puede estar viviendo inseguridades, rechazos o silencios que nadie imagina. Lo más interesante es que las personas no reaccionan solamente a la realidad, reaccionan a la imagen mental que crean sobre alguien. Por eso algunos hombres generan tensión emocional apenas llegan a un lugar, incluso antes de hablar. La percepción se vuelve más poderosa que los hechos. Y un hombre que entiende eso deja de obsesionarse con convencer a todos, porque descubre que el verdadero magnetismo rara vez nace de intentar impresionar. De hecho, muchas veces lo que vuelve inolvidable a un hombre no es su rostro, sino algo mucho más difícil de explicar. Tema 8. Tu atractivo no viene solo de tu rostro. La mayoría de los hombres cree que el atractivo depende únicamente de la genética. Y claro, la apariencia influye, pero no de la forma en que muchos imaginan, porque después de unos minutos las personas dejan de reaccionar solo al rostro y empiezan a sentir la energía. Hay hombres físicamente perfectos que transmiten vacío apenas hablan. Y también existen hombres completamente normales que generan una presencia imposible de ignorar. Ahí es donde nace el verdadero magnetismo masculino. Un hombre se vuelve atractivo cuando transmite calma en un mundo lleno de desesperación, cuando escucha sin intentar impresionar, cuando habla sin necesidad de aprobación. Incluso pequeños detalles cambian completamente la percepción. Mantener contacto visual sin intimidar, caminar sin prisa, saber quedarse en silencio sin sentirse incómodo. Por eso algunos hombres llaman más la atención mientras menos intentan hacerlo. La seguridad auténtica no hace ruido. Y curiosamente, las personas suelen sentirla antes de entenderla racionalmente. Con el tiempo, un hombre inteligente deja de obsesionarse con ser el más guapo y empieza a construir algo mucho más poderoso. Presencia. Porque el rostro puede llamar la atención unos segundos, pero la energía correcta permanece en la memoria de las personas durante años. Y cuando un hombre finalmente entiende eso, algo cambia dentro de él. Ya no busca aprobación desesperadamente. Empieza a caminar diferente, hablar diferente y relacionarse diferente. Y es justamente ahí donde la mayoría descubre algo que nunca imaginó sobre sí mismo. Conclusión. Y ahora la verdadera pregunta es, ¿cuántas de estas señales han aparecido en tu vida sin que te dieras cuenta? Porque tal vez durante años pensaste que te faltaba algo, cuando en realidad nunca aprendiste a ver el impacto que provocas en los demás.
Y ojo, esto no se trata de volverse arrogante. Se trata de entender tu valor, desarrollar presencia y dejar de buscar aprobación desesperadamente. Un hombre que entiende quién es, camina diferente, habla diferente y vive diferente. Así que quiero que me digas aquí abajo en los comentarios, ¿cuál de estas señales te sorprendió más? ¿Alguna vez sentiste que alguien estaba interesado en ti, pero lo entendiste demasiado tarde? Voy a estar leyendo todos los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí vas a aprender psicología masculina, atracción y mentalidad de una forma mucho más profunda que en cualquier contenido superficial de Internet. Y recuerda esto, a veces el hombre más atractivo de la habitación es el único que todavía no lo sabe.